Número 9. Preguntas y respuestas. En esta sección se escucharán algunas de las preguntas planteadas por los contribuyentes y la correspondiente respuesta emitida por el capacitador, basada en criterios institucionales. Un agente de retención puede exigir al pequeño contribuyente que sus facturas tengan descontado el 12% del IVA a partir del 1 de abril. No le puede exigir. Las facturas de pequeño contribuyente ya no llevan IVA. O sea, no le puede exigir que no le ponga algo que no lleva. Ese es el cambio de concepto. La factura del pequeño contribuyente a partir del 1 de abril ya no lleva IVA. Lo que ustedes reciban es sin IVA. ¿Qué contribuyente puede emitir facturas que están exentos del IVA? Vean el artículo 7. Por ejemplo, la medicina genérica. Les tienen que emitir una factura cuando compren medicina genérica. Esa es una venta exenta y esa no afecta al IVA. Hay que emitir la factura y hay que poner la base legal. Hay una serie allí. ¿Qué modificaciones entran en vigencia en este año y cuáles en el 2013? Todas las que ya hemos visto, más las que les dije al final. Entran en este año y en el año siguiente. ¿A partir de qué fecha se dejarán de utilizar las constancias? La SAT va a publicar cuando se dejan esas constancias en papel. En el caso de las escrituras públicas, ¿a qué se refiere el acompañamiento del recibo de pago? Bueno, en la escritura pública se facciona el contrato, la escritura pública lleva el contrato, ese contrato está afecto al IVA. Ahí no hay una factura. Entonces el adquirente tiene que pagar el IVA. ¿Cómo lo hace? Va a un banco, paga el IVA, recibe un recibo de pago. De esto, lo que generalmente se hace en la práctica es que el notario hace el trámite. Le dice, mire, es tanto de IVA, le da uno la plata y el notario se encarga de hacer el pago. Y muchas veces hace el pago mediante timbres fiscales. Pero a ese se refiere el recibo. ¿Los exportadores de cartón para reciclaje pueden emitir facturas especiales? Sí, la ley dice productos agropecuarios, artesanales y de reciclaje. La forma de elaborar las retenciones cuando se hacen compras que no se tiene la idea clara y el lugar donde se van a hacer, el punto es, si usted no sabe qué va a ir a comprar, cuánto le va a costar y si la persona que le va a vender está en pagos directos o no, lo que tienen que hacer es llevar constancias de retención preimpresas para hacerlas en el momento. Les reiteramos, es complicado, es complejo, todos los adjetivos que ustedes les quieran poner, pero así está la ley. Hay dos proyectos para que haya un mínimo. Compras menores de tal porcentaje no estarán afectadas a la retención, pero todavía eso no está vigente. Cuando esté vigente se resolvió el problema, pero hoy 5 quetzales, retención del 5% si esa persona está en el artículo 44. La factura del pequeño contribuyente no genera crédito fiscal, sin embargo, según la ley, las facturas incluyen el IVA. Eso era antes. Hoy cambia la mentalidad, las facturas de pequeño contribuyente no llevan IVA. Es buena la pregunta porque dice, y tal vez hubiera sido mejor, pero el legislador es el que decide, ¿no hubiera sido mejor que fuera emitido un ticket u otro documento? Sí, pero el legislador dijo, sigamos con factura, solo que esta factura se llame pequeño contribuyente en lugar de que fuera un ticket. El efecto es el mismo. Tal vez hubiera sido gráficamente más fácil, pero quedó como pequeño contribuyente y así es como tenemos que pagar. ¿Qué pasará con las facturas que no se usen? Por favor, anúlenlas y guárdenlas por el periodo de prescripción de 4 años. Cuando una persona que no es contribuyente vende un terreno, ¿se debe pagar solo el 3%? Depende. Si es primera compra, 12%. Si es segunda, 3%. Si una empresa vende un activo inmueble que arrendaba, pero emite factura, la venta se debe hacer con escritura. Cuando una persona vende un bien inmueble,
y su giro es este tipo de actividades, tiene que emitir factura, pero aparte tiene que hacer la escritura de propiedad, y el pago del impuesto va a ser en función, si es primera venta, le carga el impuesto en la factura, si es posteriores, es 3% de timbre, y eso lo hace el comprador. Si una persona está en el régimen general, asumimos que es del IVA, pasa a pequeño contribuyente, pero con los años se pasa de los 150,000, se tiene que cambiar nuevamente régimen. En el momento en que pase los 150,000, él debe ir a hacer el trámite ante la SAT. Si no lo hace, SAT cada año va a hacer un cruce con las declaraciones mensuales y ahí va a detectar quiénes se pasaron de los 150,000, lo va a trasladar de oficio y le va a hacer que cumpla con las obligaciones tributarias que debió haber realizado a partir de que se pasó de los 150,000. En el caso del primer trimestre del pequeño contribuyente se presentaron impuestos al 14 de abril y luego mensualmente enero, febrero y marzo. No, por eso es que el pequeño contribuyente empieza el 1 de abril, porque va a presentar, si procede, el pago trimestral. Las declaraciones mensuales para los de oficio van a ser a partir de abril en adelante, para atrás el pago trimestral. ¿Qué es factura o requerimiento? Si en este momento se está pagando el 12% de IVA y el 5% del ISR y quiero ser pequeño contribuyente la persona, ¿qué ventajas tiene? Bueno, ahora ya no carga el IVA, por lo tanto la venta de bienes o prestación de servicios son más baratas que aquel que sí le carga el IVA, una ventaja. Solo tiene que pagar el 5% como impuesto propio. ¿Cómo hacer para ese 5%? Todos ustedes saben cómo hacerlo, ¿o no? Los impuestos se le cargan al siguiente, ahí está la otra ventaja. Y tercero, no tiene ISR, no lleva varios libros, tiene la opción de emitir algunas facturas. Hay una serie de obligaciones que no tiene que cumplir el pequeño contribuyente y que es una ventaja. ¿A partir de cuándo empiezan a regir las facturas especiales para artículos agropecuarios? Ya están vigentes. Si se compró en el año 2011 un local comercial y ahora se quiere vender a otra persona, como asumimos que no es una finca nueva, paga 3%. Si la factura emitida genera débito y crédito, no, porque ahora lo que se paga es timbre. Si soy contribuyente nacional, no, soy contribuyente normal o pequeño contribuyente y existen pagos de impuestos que no se realizaron, esta persona está omisa. Lo que tiene que hacer es ir a presentar sus obligaciones de manera voluntaria y si hay impuesto a pagar, le van a aplicar todas las rebajas establecidas. No hay otra forma de arreglar el asunto. Las facturas de pequeño contribuyente sí me afectan, claro que sí le afectan. En la planilla, ya que no es generadora del IVA, claro que no es generadora del IVA. ¿Por qué? Porque no lleva IVA. ¿Cómo quiere meter la factura de pequeño contribuyente para acreditar un IVA que no pagó? Entonces, la factura de pequeño contribuyente no la puede planar, no la puede poner en la planilla. Las de abril para atrás, sí, porque ahí sí le habían cargado el IVA. ¿Quién sea el encargado de que la empresa eléctrica dé sus facturas en papel correcto, etcétera? Las facturas que emite la empresa eléctrica y otras, creo que Shell, que ahora es Puma y otras entidades, las facturas que ellos emiten son una representación gráfica de la factura. Lo que ellos están emitiendo es una factura electrónica. Esas facturas de la empresa eléctrica que no se leen, ustedes pueden ir a la empresa eléctrica para que les den acceso a que ustedes puedan bajar todas sus facturas, porque son facturas electrónicas. Hay un mecanismo con todos los emisores de facturas electrónicas para que usted tenga todas las facturas que le emitieron y usted las pueda imprimir, bajarlas a su computadora. Eso es para los que son contribuyentes especiales obligados a emitir la factura. Contablemente, ¿cómo se van a registrar las retenciones del IVA? En el plazo en que tengan ustedes la plata, lo van a contabilizar como un pasivo.
Cuando llegue el momento de efectuar el pago de retenciones, hacen la declaración y se acabó el problema. Aquí ustedes no tienen nada que ver con el pequeño contribuyente tenga o no libros. Ustedes son los agentes de retención y ustedes son los obligados a hacer la retención. Primera compraventa, tengo un inmueble, hago desmembración para sí mismo. Ahí no hay hecho generador del IVA. Y se los heredo a mis dos hijos. ¿Quién paga el 12% y quién el 3%? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque él a continuación dice que va a ser una donación. Entonces lo que paga es el impuesto a las herencias, legados y donaciones. No IVA, no timbres. Los que ejercen profesional liberal inscritos en régimen general de oficio. Ninguna persona que esté en el régimen general va a ser inscrita de oficio. Todos los que llenen las condiciones para ser pequeño contribuyente tienen que ir a la SAT a hacer la solicitud. De lo contrario, siguen en el régimen general. Un pequeño contribuyente que solicita un préstamo, ¿qué hace? Porque el banco le exige estados financieros. El banco puede exigirle estados financieros a alguien que lleve contabilidad completa. Si es una sociedad anónima, tiene que presentar los estados financieros. Por eso les dijimos que los libros, bajo el Código de Comercio, tienen esa regulación, pero para efectos tributarios no deben ser presentados. ¿Qué pasa con los contribuyentes que están en el régimen optativo del artículo 72 y general del 44, que sus ingresos no exceden de los 150,000? ¿La SAT los inscribirá de oficio? No. En las constancias de servicios que el Estado haga a pequeños contribuyentes, ¿no debe aplicarles el IVA? No, lo que el Estado les va a retener a los pequeños contribuyentes es el 5%. Si una empresa desea vender un vehículo del año 2000, siempre debe extender la factura al comprador sin cobrar el IVA. Si es una empresa que tiene que llevar contabilidad, emite la factura, compraventa del vehículo X, Y, Z, pero le pone una leyenda, no incluye el IVA según artículo X, Y, Z. ¿Por qué? Porque ellos no son los que van a cargar el IVA en la factura, es el comprador el que va a ir a pagar la tarifa, en este caso la tarifa de 500 quetzales, pero si es contribuyente debe emitir la factura y dar el certificado. Los profesionales médicos, abogados que estaban como pequeño contribuyente pero que no factura porque están en relación de dependencia, cumplen con estar en el régimen para que no les calculen renta presunta. Esto está relacionado con el impuesto sobre la renta, en donde establece la renta presunta de los profesionales. Como ellos sí están registrados y como son pequeños contribuyentes, no están obligados a presentar declaración jurada anual, por lo tanto no les aplica esta norma. Si sus ingresos fueron mayores de 150,000, nadie puede ser pequeño contribuyente. Si el año pasado tuvo 150,000, espérese este año, y si en este año no tiene ingresos mayores de 150,000, va a poder trasladarse en el 2013. Pero si el año pasado tuvo ingresos mayores, este año no puede. Solamente sello se puede utilizar en facturas de pequeño contribuyente, solamente el sello, pero hasta el 24 de mayo. Del 25 de mayo en adelante, ni sello se puede usar. ¿Cómo debe pagar el pequeño contribuyente cuando no le retienen? En declaración jurada o recibo de pago. En declaración jurada mensual. Trabajo en una inmobiliaria, nos venden unos terrenos ya urbanizados. En este momento se están construyendo casas para la venta. Mi pregunta es, si se venden las casas, se toma como primera compra. Está hablando de dos cosas diferentes. Dice que compró un terreno. Si él compró por primera vez, o sea, una primera finca, y esa finca lo que él hizo fue ponerle una casa encima, eso es segunda venta. Lo único es que separó el bien inmueble, que es el terreno, y ahora le puso una casa encima. ¿Sobre qué va a pagar el 3%? Sobre el valor total de la casa más el terreno. Eso es en el caso de que fuera primera venta. Pero si él compró el lote y lo desmembró en varias partes,
y además le puso una casa, va a pagar 12% el adquirente de ese inmueble. Cada caso que sea finca nueva, con casa o sin casa, si es nueva, paga 12%. Estoy inscrito como pequeño contribuyente y trabajo en el gobierno presupuestado. ¿Me afecta el no llevar los libros? No, ya que antes sí estaba registrada. Efectuaba al día el libro. El único libro que tiene que llevar es el libro de pequeño contribuyente, y ahí sí tiene que operar la facturita mensual que está poniendo, nada más que eso. Si un salón de belleza me cobra 50 quetzales por un servicio, ¿cómo se aplicará lo del pequeño contribuyente? Esos 50 quetzales de la factura no llevan IVA, así de simple. Como pequeño contribuyente, ¿en qué me sirve llevar el libro de compras? Lo que pasa es que solo hay un libro, que de un lado es compras y del otro lado es ventas. Las compras tiene que ponerlas en el área de compras, le tiene que sacar el 12%, sí, pero no le sirve de nada. En el caso de las ventas, no le va a poner débito fiscal, porque ya no hay débito fiscal para el pequeño contribuyente. Entonces, cuando el pequeño contribuyente compre, paga 12%. Cuando el pequeño contribuyente vende, no carga 12%. A él le corresponde pagar 5%. ¿Qué pasa con la nota de abono que se le entrega al productor? La nota de abono que emite el intermediario le sirve al intermediario para documentar todas las compras que realizó a los productores. La ley dice que él no puede vender más de la cantidad de producto que adquirió, y la única manera que tiene de hacerlo es mediante notas de abono. Cuando vaya con el exportador o cuando la administración tributaria fiscalice al intermediario, le va a pedir todas las notas de abono para ver que él vendió a un exportador 10,000 quintales de café y solo emitió 5,000 en notas de abono, las otras 5,000 son malavidas. Entonces es para documentar el intermediario la plata que se manejó y la cantidad de producto que le vendió al exportador. Si usted es pequeño contribuyente y no ha tenido movimiento desde hace 5 años, con la ley anterior, todas las obligaciones. Con la nueva ley, lo van a pasar de oficio y usted va a empezar a presentar una declaración mensual. Le recomendamos que se espere un poco de tiempo, porque con lo que explicó el licenciado Byron, de oficio a todos aquellos contribuyentes que presenten sin movimiento, los van a inhabilitar para que no estén presentando declaraciones sin movimiento, que no tienen ningún sentido. ¿Quiénes son los agentes de retención y cuál es el requisito para hacerlo? Vamos a hablar del IVA. Los agentes de retención están establecidos en la ley FAT 1. Son el Estado, los exportadores, los contribuyentes especiales, las tarjetas de crédito y otros que la SAT haya designado como contribuyentes retenedores del IVA. ¿Cuál es el procedimiento para las empresas que trabajan en el decreto 2989 y quieren trasladarse a pequeño contribuyente? Tienen que ir a llenar un SAT 15 o 16 para cambiarse de régimen de maquilas a contribuyente normal y corriente. Lo único es que dejan de gozar de los beneficios que tienen en maquila, porque la maquila es para exportación y el pequeño contribuyente es para ventas locales. La falta de consenso, información y publicación en Diario de Centroamérica de los decretos 4 y 10 llevó a que se realizaron retenciones a algunas facturas de 5% de IVA. Por lo expuesto, todavía no era aplicable cómo puede el contribuyente recuperar lo retenido. Si le hicieron una retención que no procede, el procedimiento está establecido en la ley. Tiene que hacer una solicitud para que le devuelvan lo pagado o retenido indebidamente. O 2, en la declaración restar del impuesto a pagar el porcentaje que les retuvieron. Pero que les hayan retenido 5% de IVA no lo entendemos, porque la única manera de que alguien, el Estado o el sector privado, retenga 5% es cuando diga factura de pequeño contribuyente. Esa es la única retención del 5%. Las otras retenciones es un porcentaje del 12%, entonces ahí está algo diferente.
Ahora un funcionario de SAT puede solicitar información. No es ahora. Siempre ha tenido la administración tributaria la facultad de hacerlo. Y el control no solo es legal, porque va la pregunta, ¿cuál es el control? El control es, hay una sanción para aquel funcionario de la administración tributaria que publique o que transmita la información que obtuvo del contribuyente. Lo que la norma hace es que ahora le da la posibilidad al superintendente de delegar a los auditores para que ellos hagan el requerimiento, pero eso lo hemos hecho siempre de otra manera, pero ya estaba vigente. Finalmente, si un vehículo es modelo 2010 y nuevo, 0 kilómetros y factura la venta en el 2012, ¿cuánto paga de IVA? ¿El 12% o 1,000 quetzales? Como es modelo 2010, yo tengo que ver qué año es hoy, 2012. ¿Quiénes pagan el IVA? Los de el año siguiente al año en curso y los del año anterior al año en curso. Como es 2012, 2011, 12%, 2010, 1,000 quetzales. Sea nuevo o no, lo único es que ya tiene que estar registrado ese vehículo. Dice esta pregunta, ¿qué pasa si un contribuyente por 12 meses declaró sus formularios sin movimiento? ¿Le pueden intervenir el NIT o bloquear el NIT? Si esa persona no quiere cerrar el negocio y está en relación de dependencia. Vean, no es esa palabra de bloquear el NIT o intervenir el NIT, no es así. Lo que está creando este artículo 120A es, mire, si usted durante 12 meses no ha tenido movimiento, significa de que no tiene actividad económica. Venga y haga una suspensión parcial de su negocio. ¿Para qué? Para que no, primero, para depurar nuestro RTU. Segundo, para que no llegue omisos o alguna citación de por qué no está presentando usted movimiento. Entonces, no es bloquear el NIT, sino que es simple y sencillamente darle la oportunidad de que se suspenda ese negocio. Y dice, no quiere cerrar el negocio. Definitivamente lo que nosotros no queremos es, después que cierre el negocio, venir al proceso de abrir otra vez un negocio dándole un nuevo NIT, sino que ese NIT lo va a conservar y lo va a mantener cuando él decida realizar nuevas o actividades económicas, pero no es bloquear ni es cerrar el negocio. Esta otra tiene la misma, dice, si una persona se fue del país por tiempo indefinido, ¿qué se debe hacer con las declaraciones del ISR? Si ya se sabe que se fue por tiempo indefinido y él tiene su NIT y está activo, lo que se tendría que proceder a hacer, y ha presentado sus declaraciones, aunque sea sin movimiento, pero él quiere ya cerrar ese negocio, tiene que proceder al cierre y clausura de manera definitiva. Si es que se fue y ya no va a venir, pero si él piensa venir nuevamente al país a realizar actividades económicas, lo que tiene que hacer es dar un aviso de suspensión parcial a la SAT en base a este nuevo 120A. La regla general del inciso S del 97% de costos y gastos, dice, que exceden a los ingresos de los contribuyentes del artículo 72, si aplican esta regla deben presentar estados financieros auditados o solo estados financieros auditados para contribuyentes especiales. Vean, el 39S habla de cuando yo no aplique esa regla es porque voy a tener un margen inferior al 4% y voy a tener pérdida durante 2 periodos consecutivos. Esa circunstancia, para que a mí como SAT me conste de que sí tuvo pérdida por esos 2 periodos fiscales, la condición que está poniendo la norma ahorita es que se tienen que presentar estados financieros auditados. ¿Quiénes? Ahí en ese artículo dice los contribuyentes especiales. Es decir, ahora, además de los contribuyentes especiales que establece el artículo 72, numeral 3 de la ley del ISR, contribuyentes especiales, las zonas francas y maquilas, además de ellos, los que tengan pérdidas por 2 periodos consecutivos y un margen inferior al 4% y que no quieren que se les aplique esa regla del 97%,
tienen que presentar estados financieros auditados, siempre y cuando sean especiales, porque la norma ahí lo dice especiales, ¿verdad? El convenio de pago, ¿desde qué monto se puede suscribir? No existe un monto. O sea, si deben o quieren suscribir un convenio de 1,000, 2,000, 3,000 quetzales, la administración tributaria y la ley no tiene un monto específico donde diga, miren, solo hasta tal monto se pueden suscribir convenios. No hay un monto. Dice, si no se realiza una retención de ISR a un contribuyente, este se convierte en gasto no deducible. Aparte de ello, a un SAT me multa con 1,000 por no haberlo efectuado en su tiempo impositivo. Son dos cosas diferentes: el no realizar retenciones, quién no retiene y para quién va el gasto. Son dos diferentes, son dos sujetos pasivos diferentes, con dos obligaciones diferentes: el no retener y el deducir el costo y gasto, ¿verdad? Acá don Orlando Pineda dice, inversiones con carácter recreativo, no deducible. Este criterio incluye a gimnasios internos colocados para que los empleados, para la disminución de la tensión y estrés, y puedan comprobarse un incremento en la productividad. Bueno, la ley es clara, dice que todo lo que sea recreativo pues no es deducible. Acá tengo una consulta, y que esta ha sido pregunta repetitiva. Si yo pago un parqueo de 5 quetzales, ¿hago retención o no hago retención? Entonces veamos lo que les acaba de hablar el licenciado Byron Velázquez. Es diferente lo de la retención a lo que dice, está aislado pues, pero el código tributario pone una sanción de 1,000 quetzales. Entonces me dicen, ponen acá, es de 5 quetzales la factura por parqueo, por ejemplo. Si tenemos obligación de hacerle retención, hagámoselo. Podemos llevar impreso el formulario, fotocopia. Si no lo llevamos, yo les diría, pues, como yo soy perito contador también, ¿verdad? ¿Cuánto es el 5% de 5 quetzales? 25 centavos. Entonces yo la haría en mi oficina, la pongo en la retención y la incluyo. Esa sería una de las salidas, pero sí importante lo del código tributario, la infracción. Tenemos acá, dice, los pequeños contribuyentes que pagaban trimestralmente, ahora ¿cómo lo hacen? Eso ya está súper explicado, ¿verdad? Que a partir de ahorita de abril lo van a hacer mensual, tengan o no tengan que pagar impuesto. Los requisitos para el trámite de la solvencia. El trámite es bien sencillo, no sé exactamente si era un formulario, pero como lo habíamos dejado, era una solicitud por escrito, y si era individual, pues presentaba fotocopia de su cédula, y si era una persona jurídica, pues del representante legal. Lo de la planilla, habla, por ejemplo, es gasto deducible el pago de planilla por medio de una empresa outsourcing. Acá también lo primero es analizar quiénes le pagan a los empleados de una outsourcing. ¿Será que la empresa le paga a ellos o la empresa le paga al outsourcing que le paga a los empleados? Ahí es de definirlo, porque en este caso va a ser deducible los salarios pagados, incluidos salarios, sueldos que ustedes tengan incluido en su planilla, en la planilla de la empresa, siempre y cuando esté comprobado que se pagaron las cuotas patronales y que forman parte de esa planilla en el IX. Obviamente, si es un gerente, si son